Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en un tema que de verdad parece sacado de una novela, Totalmente. pero que está pasando ahora mismo, la criónica. Y es que la fuente que manejamos nos da una cifra que es que te deja pensando. Uf, sí. En este preciso momento, más de 300 personas en todo el mundo están criopreservadas. Y no hablamos de personajes de ficción, que es lo más chocante. Es gente real con sus historias, sus familias. Justo. Por eso nuestra misión hoy es entender qué es esto exactamente, por qué alguien tomaría una decisión tan radical y, sobre todo, qué preguntas nos plantea para el futuro. Vale, vamos a desgranar este tema tan fascinante. Y lo que a mí me parece clave, y la fuente lo subraya mucho, es que esto va más allá de la ciencia pura y dura. ¿Ah, sí? Sí, la criónica está como en una encrucijada, ¿sabes? Entre la tecnología más puntera, la esperanza humana. La esperanza más pura, casi. Eso es. Y por otro lado, unos dilemas éticos que son de vértigo. Hoy vamos a trazar todo ese viaje, desde que era una idea loca de unos pocos hasta la realidad técnica de hoy. Lo fascinante aquí es cómo una idea, que empezó casi como una fantasía, se ha convertido en una realidad tangible para cientos de personas. Pues empecemos por el origen, que es bastante curioso. Según nos cuenta la fuente, la idea de conservar un cuerpo no nació en un laboratorio. No, ¿qué va? Nació en la ciencia ficción del siglo XIX. Pero la persona que de verdad le dio forma fue un hombre llamado Robert Ettinger, que lo llaman el padre de la criónica. A ver, para entender lo rompedora que era su idea, hay que plantarse en los años 60. Claro. En 1962 publica un libro, The Prospect of Immortality, con una premisa que era, a la vez sencillísima y, descomunal. ¿Y qué decía? Venía a decir, si la medicina del futuro va a poder curar lo que hoy nos mata, ¿por qué no intentamos pausar a la gente justo en el momento de la muerte legal para que puedan llegar a ese futuro? Un momento, esto me parece increíble. La fuente dice que la primera criopreservación humana fue solo 5 años después, en 1967. Sí. Estamos hablando de los 60, vamos, apenas una década después de descubrir la estructura del ADN. ¿Cómo es posible que alguien tuviera la audacia o la locura de intentarlo con la tecnología de entonces? Es que esa es la clave del asunto. Fue un acto de fe tecnológica casi total. La fuente lo describe como algo audaz y lógicamente muy rudimentario. Me lo imagino. Pero para Ettinger y los pioneros no se trataba de tener ya la solución, sino de cambiar el paradigma. En aquella época, la muerte era, el final y punto. Una barrera infranqueable. Claro. Ellos propusieron algo radicalmente distinto. Tratar la muerte como un problema técnico. ¿Como un fallo del sistema que se puede arreglar? Exacto. Un problema complejísimo, sí, pero uno que, con suficiente tiempo y avances, podría tener solución. Ese primer procedimiento del 67 no fue tanto un experimento científico riguroso como la materialización de esa creencia. Fue, digamos, el pistoletazo de salida. Vale, si la muerte es un problema técnico, ¿cuál es la supuesta solución? Porque la fuente insiste mucho en que esto no es, ni de lejos, tan simple como meter a alguien en un congelador gigante. Para nada. De hecho, congelar un cuerpo sería la mejor manera de destruirlo por completo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por los cristales de hielo. Se formarían a nivel celular y serían como millones de cuchillas diminutas destrozando los tejidos. Por eso el proceso es una carrera contrarreloj que empieza en el mismo segundo en que una persona es declarada legalmente muerta. ¿Y qué es lo primero que hacen? Movilizar a un equipo de emergencia. Su primer objetivo es evitar la degradación del cerebro. Lo que hacen es sustituir toda la sangre del cuerpo por una solución de grado médico, una mezcla de sustancias crioprotectoras. ¿Crioprotectoras? Sí, la fuente utiliza una analogía muy buena. Es como un anticongelante biológico de altísima tecnología. Su función es evitar que se formen esos cristales de hielo. El tejido no se congela, se vitrifica. Se vitrifica, o sea... Se convierte en un estado sólido, como el vidrio. Sólido pero sin la estructura cristalina que lo rompería todo. Entiendo. Una vez el cuerpo está preparado con ese anticongelante, empieza el enfriamiento. Y es un proceso lento y controlado, ¿no? Hasta que se alcanzan casi los 200 grados bajo cero. Concretamente, menos 196 grados Celsius. Y ahí, en unos tanques de acero enormes llamados dewars, llenos de nitrógeno líquido, es donde permanecen. Entonces, si lo entiendo bien, no están ni vivos ni muertos en el sentido tradicional. Están en pausa. Yo iría un paso más allá de lo que dice la fuente. Llamarlo pausa es una metáfora útil, pero también un poco peligrosa. ¿Por qué peligrosa?
porque implica que solo hay que pulsar play para reanudarlo todo. Y la realidad biológica es que a menos 196 grados, toda la actividad metabólica, todo lo que entendemos por vida, se detiene por completo. Es una parada total. Es una suspensión al borde del caos molecular. Y el verdadero desafío no es la pausa en sí, sino la reanimación sin que toda esa estructura increíblemente compleja se desmorone. Es una frontera biológica y filosófica para la que no tenemos palabras. ¿Dónde acaba la muerte y dónde empieza la suspensión? Y en esa frontera están esas más de 300 personas. Aquí es donde la fuente pasa de la ciencia a lo humano, porque cada una de esas personas es, en esencia, una cápsula de esperanza. Exacto. Pero claro, la esperanza no es la misma para todos. El texto identifica 4 tipos de sueños congelados muy distintos. Sí, el primer grupo, y el más evidente, es el de quienes huyen de una enfermedad incurable. Personas con un cáncer terminal, con ELA, con Alzheimer. Su lógica es aplastante. Es una lógica de ahora no, quizá en el futuro. Justo. La medicina de hoy no puede salvarme, pero quizá la de dentro de 100 años sí. Es una apuesta desesperada contra el tiempo. Luego está un perfil que a mí me resulta fascinante, los soñadores del futuro. La fuente dice que suelen ser ingenieros, científicos, gente del mundo de la tecnología, que es lo que más les mueve a ellos. Es la curiosidad pura, una especie de apuesta intelectual por ver el final de la película. Yo creo que es casi una forma de turismo temporal. La fuente sugiere que para ellos, la muerte no es tanto una tragedia personal, como la frustración de no poder conocer la respuesta a las grandes preguntas que su propia disciplina ha planteado. O sea, no es un «quiero seguir viviendo». No tanto eso, sino más bien un «quiero seguir sabiendo». Quieren ver si llegamos a Marte, si la inteligencia artificial general es una realidad. Es la curiosidad llevada a su máxima expresión. El tercer perfil es quizá el más duro, el de quienes buscan una segunda oportunidad para una vida que se ha truncado de forma abrupta. Y aquí la fuente es muy clara y menciona que en este grupo también hay niños. Uf. Esto, claro, abre un debate moral y emocional tremendo. Sin duda. Y nos lleva directamente al cuarto grupo que nos recuerda que no todo esto es una elección meditada e idealista. ¿A qué te refieres? Son los casos de conflictos familiares, de decisiones tomadas en el último minuto por unos padres destrozados, de batallas legales por herencias. La fuente deja claro que detrás de la criónica hay también un reflejo de las complejidades y, a veces, las tragedias de las relaciones humanas. Entiendo. Si conectas todo esto, ves que la criónica es un espejo extremo de cómo nos enfrentamos a la mortalidad, con miedo, con curiosidad, con esperanza de corregir una injusticia, y a veces con todo el desorden de la vida real. Y ese desorden nos lleva de cabeza a los dilemas éticos, que la fuente no evita en absoluto. Las preguntas son gigantescas. Enormes. ¿Es moral hacerlo con un niño que no puede consentir? ¿Es una forma sofisticada de negar la muerte o es el acto de esperanza definitivo? Y sobre todo, está la cuestión de la justicia social, que es central. Si la criónica alguna vez funcionase, ¿qué implicaría? Que solo los ricos podrían. Exacto. Estaríamos creando una nueva brecha social, una potencialmente insalvable, entre una élite que puede permitirse una segunda vida y el resto de la humanidad. Una especie de inmortalidad por suscripción. Pero un momento. La fuente menciona que no hay consenso entre los expertos sobre estas cuestiones. Me imagino que el debate es entre el derecho individual y el impacto colectivo, ¿no? Exactamente. Por un lado, tienes el principio de autonomía individual. El derecho de cada uno a decidir qué hacer con su cuerpo y su vida, por muy incierto que sea el resultado. Es un pilar de nuestra ética moderna. Pero por otro lado, está lo que podríamos llamar la responsabilidad futura. ¿Qué tipo de mundo recibiría a estas personas? Imagina despertar dentro de 150 años. Todos tus seres queridos han muerto, tu patrimonio se ha evaporado, tus habilidades profesionales son obsoletas, tu identidad legal, ¿cuál es? ¿Quién se hace cargo de ti? Serías una extraña absoluta. Un extranjero en el tiempo. Sería como intentar explicarle el concepto de un atasco en la M30 a un legionario romano. El contexto lo es todo, y ellos despertarían en un mundo sin contexto alguno. La adaptación psicológica, social y legal sería un desafío monumental para el que no tenemos ningún tipo de preparación.
Para explorar esa idea, la fuente nos propone un ejercicio de imaginación muy potente. Nos pide viajar al año 2150 y pinta un escenario donde la medicina regenera órganos a la carta, donde una IA puede reparar las conexiones neuronales dañadas y donde la humanidad quizá ya tiene colonias orbitales. Es una visión muy optimista. De ciencia ficción, sin duda. Totalmente. Y en ese escenario nos narra el momento del despertar. En un centro criónico, una luz parpadea. Un cuerpo, el de una de estas más de 300 personas, comienza a calentarse de forma controlada. Wow. Un corazón, que lleva más de un siglo parado, recibe una señal eléctrica y vuelve a latir. Y de repente, un primer parpadeo, una bocanada de aire, una vida que no terminó, sino que se había pausado. La fuente cierra esta visión con una pregunta directa. ¿Ciencia ficción o imposible? Y es la pregunta del millón, claro. Perdona que te interrumpa, pero ¿no está la fuente siendo aquí demasiado optimista? Es fácil imaginar un futuro brillante, pero ¿no menciona también la posibilidad de que todo esto sea fundamentalmente una estafa multimillonaria basada en una falsa esperanza? Claro. Porque los obstáculos científicos hoy por hoy son enormes. Por supuesto. Y es una objeción muy válida. La fuente lo matiza. A día de hoy, con lo que sabemos, parece ciencia ficción pura. Los obstáculos son gigantescos. No se trata solo de calentar el cuerpo. No. Como decíamos, el desafío principal es reparar el daño celular que inevitablemente ocurre a pesar de los crioprotectores. Y sobre todo, el gran misterio. ¿Cómo reactivar de forma segura un cerebro humano, preservando la memoria, la conciencia, la identidad? Nadie tiene ni la más remota idea de cómo hacer eso. Entonces, ¿la balanza se inclina más hacia lo imposible? Hoy sí, pero la reflexión final de la fuente es interesante. Nos recuerda que las ideas que un día fueron imposibles, tarde o temprano dejan de serlo. Es un buen punto. La historia del progreso humano está llena de imposibles que se hicieron realidad. Volar, ir a la luna, hablar instantáneamente con alguien al otro lado del planeta. No hay ninguna garantía de que la criónica vaya a funcionar. Ninguna. Pero cerrar la puerta y decir que es imposible para siempre quizá sea subestimar la capacidad humana para resolver problemas. Es una apuesta. Es una apuesta. Y como todas las grandes apuestas, puede acabar en la ruina o en un premio inimaginable. Resumiendo un poco todo lo que hemos analizado, partimos de una cifra, más de 300 personas. Pero ahora esa cifra tiene mucho más contexto. Ya no son solo cuerpos en nitrógeno líquido. Para nada. Son esas cápsulas de esperanza o sueños congelados de los que hablábamos. Son el resultado de una idea que nació en la ciencia ficción y que hoy nos obliga a enfrentarnos a preguntas muy profundas sobre la vida, la muerte y los límites de la tecnología. Exacto. Despierten o no, su decisión ya nos ha cambiado, porque nos fuerza a pensar en estas cosas. Exacto. La fuente termina planteando la pregunta de ¿qué haríamos nosotros? Pero creo que todo esto nos invita a una reflexión incluso más amplia, que nos afecta a todos aquí y ahora. ¿A qué te refieres? Más allá de si nos criopreservaríamos o no, la simple existencia de esta posibilidad nos obliga a preguntarnos algo más profundo. Si tuviéramos la opción de pausar el tiempo, ¿qué momento de la vida valdría la pena preservar para siempre? ¿Y por qué? La respuesta dice mucho sobre cómo vemos nuestro presente.